Que sea tu gracia, tu misericordia, tu amor infinito, mi Señor, manifestando, Padre Celestial, todo aquello que mi alma necesita. Dios, y que mientras se predique, tu pueblo pueda, Padre, también alabar y bendecir tu glorioso nombre. Señor, te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Capítulo número 3 del libro de Malaquías nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, ¿sí? El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová, dice ahí, de los ejércitos. Algo importante que debemos de resaltar en este pasaje bíblico es el advenimiento de dos personajes. De primera mano dice en el versículo primero: si yo envío mi mensajero delante, dice, ¿de quién? Delante de mí. Verso primero nos dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es entendible, mi querido hermano, que esta profecía o esta declaración de Malaquías tiene un estricto cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero de este anuncio ya también el profeta Isaías lo había ya proclamado. Cuando uno va, por favor, al capítulo 40, acompáñeme a la escritura, en el libro de Isaías, ya este profeta, también unos años más atrás, había sido también alertado, había sido apercibido de poder darle a conocer al pueblo el advenimiento también, de este ser. Acompáñeme, por favor, al libro de Isaías, capítulo número 40. Veamos de primera mano que también nos dice el Señor, versículo número 3 al verso número 5. Dice la Escritura: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, dice ahí, lo ha hablado. Mi amado hermano, hablando acerca de este personaje, aquel que habría de venir a preparar el camino delante del Señor, obviamente que se está hablando de este personaje muy conocido en el Nuevo Testamento como Juan el Bautista. Si usted viene conmigo al Evangelio de Lucas, veamos por favor qué nos dice nuestro Salvador Jesucristo al respecto. En Lucas capítulo número 7, vayamos por favor a ese texto de la Escritura. Lucas capítulo número 7. Veamos qué nos dice el Señor en este precioso también Evangelio. ¿Lo tiene ya? Versículo, voy a leer desde el versículo número 25 en adelante. Cuando Jesús confronta también a los mensajeros de Juan, el cual se encontraba preso, y a sus discípulos también, el Señor comenzó a decir acerca de Juan lo siguiente. Versículo 24 leamos. Dice aquí, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, es decir, un hombre que no tiene de pronto dirección por la vida. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Verso 26, léelo por favor.
¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es evidente, mi querido hermano, que Jesús deja entrever el cumplimiento tanto de lo que menciona Isaías, como también lo que se ve y lo hemos leído también en el libro de Malaquías. Cuando avanzamos, mi amado hermano, pues en el libro de Malaquías, capítulo número 3, no solamente se anuncia en este caso el advenimiento de un mensajero, sino de dos. Pero si usted ha sido un poquito tinoso en la lectura, se dará cuenta de que el segundo personaje no se trata de otro hombre, sino de Dios mismo viniendo. Mira lo que nos dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de quién, dice ahí. Delante de mí. ¿Quién está anunciando esta profecía? Sino el mismo Dios. Y dice, vendrá, hablando de ese mensajero, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, que era el mismo Cristo, a quien deseáis vosotros. Algo curioso que es necesario también considerar en esta noche, es que esta profecía salió de manera casi que inmediata, luego de que se le reprochaba al sacerdocio todas sus valencias dentro de la labor en el templo. Recuerden, mi amado hermano, que Dios les había encarado a los sacerdotes, a la tribu de Leví, todo su mal, en este caso desarrollo de funciones. Ellos habían, como usted ya lo recordará en enseñanzas pasadas, habían claudicado al permitir que el pueblo ofreciese sacrificios contaminados o considerados inmundos. Ellos también habían menospreciado el orden levítico, del cual Dios les reprochaba que en la antigüedad ellos tenían la elección privilegiada de servirle al Señor de entre las otras tribus. Luego también el Señor les reprocha por tercera oportunidad la deslealtad que ellos tenían primeramente para con Dios, al no servirles de una manera, diríamos así, pura y santa. Por último, también les reprochó la deslealtad que habían hecho en contra de la mujer, de su juventud. Una vez, mi amado hermano, que el Señor desnuda al sacerdocio con respecto a estas cosas, ahora Malaquías es advertido por Dios para que les anuncie a los sacerdotes el advenimiento prácticamente tanto del que prepararía el camino al Señor como del Señor mismo. ¿A qué entonces implica esta profecía? A que Dios se había cansado ya de los sacerdotes y se habría de proveer un sacerdote que no incurriera en los errores de ellos. Si usted, por favor, me recuerda, y venga conmigo, mi querido hermano, al capítulo 2, verso número 17, no se ha de haber olvidado que este texto fue motivo de enseñanza el domingo anterior. En ese texto, Dios les hace saber algo a los sacerdotes, pero que ya no había, la verdad, vuelve luego. No había ya tiempo para retroceder ni para arrepentirse. Dice el verso 17, habéis hecho, ¿qué dice el Señor ahí? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, es decir, con sus promesas, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios que hace justicia, o el Dios de justicia? Dios, mi amado hermano, ya no, diríamos, lidiaría con el sacerdocio. Por eso es que
a raíz de Malaquías, prácticamente el sacerdocio quedó totalmente obsoleto. Jesús vendría a su pueblo no para levantar el sacerdocio levítico, sino para levantar un nuevo orden de sacerdotes. Ahora constituyendo apóstoles y obviamente levantando, sí, obispos, ancianos en una iglesia regenerada por el Espíritu Santo, ya no por el hombre. Usted también debe de saber por la historia que en los tiempos de Jesús el sacerdocio levítico ya no era conforme al orden de Dios. Los puestos se compraban. Sí, las dignidades espirituales se escogían a dedo. Ya Dios no estaba siendo estimado para poder realizar el culto tal cual como la palabra del mismo Dios lo tipificaba. Cuando vamos pues al capítulo número 3, luego de que el Señor les anuncia primeramente, sí, el advenimiento de un mensajero, vuelvo y repito, el Señor habría de ser el siguiente en venir. Verso número 2, con respecto a la venida de Cristo, dice en el verso número 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién, dice aquí, podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón, dice ahí, de lavadores. Mi amado, ¿por qué ahora el Señor se habría de manifestar en medio de los sacerdotes? Ya no como el instructor o como el guiador, sino más bien como el ejecutador de juicios. Amado hermano, cuando uno va, y acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 4, el Señor sí da a conocer, sí, diríamos así, los detalles del por qué el Señor se presentaría de una manera muy severa en contra de aquellos que le habían en algún momento servido. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo número 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Leamos por favor lo que se nos menciona en el versículo número 17. Mire lo que nos dice el Señor. Porque es tiempo, y eso es muy interesante saberlo, porque es tiempo, decía el apóstol Pedro, que el juicio comience. ¿Pero por dónde debe de comenzar? La severidad, sí, y el juicio de Dios, que comience por la casa de Dios. Y dice seguidamente, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mi amado hermano, Dios había determinado para el sacerdocio un día ya de juicio inminente. Y era necesario que ese juicio comience primeramente, dice como lo menciona la Escritura, por su propia casa. Cuando uno retrocede al libro de Malaquías, el Señor utiliza un término bastante peculiar. ¿En qué sentido? Venga conmigo por favor al versículo 2, donde se nos dice, en la última parte del verso 2, porque Él es como fuego purificador. Pedro lo menciona como fuego, Hebreos lo menciona como fuego consumidor. Y dice aquí más adelante, y como jabón de ¿qué? Jabón de lavadores. Entendiendo que las prácticas de aseo, el lavado de la ropa, se la realizaba, como también de pronto en tiempos de antaño, se realizaban aquí, sobre todo en las regiones de la sierra, a la hora de lavar la ropa. La gente iba a los pies de los ríos y si hacía la acción de lavar la ropa, si pegando en este caso las piedras, si duramente contra las piedras.
El jaboncillo eran simplemente pepitas, sí, obviamente, de una planta, diríamos así, que se utilizaba para poder restregar, y con eso se encontraba la limpieza. Mas, sin embargo, con respecto a esto, el Señor tiene algo muy especial que hacernos saber. Cuando uno va, por ejemplo, y venga conmigo a la Escritura, sí, al libro de Jeremías, en el capítulo número 2, nuestro Dios nos hace saber algo especial. A diferencia de lo que puede hacer un detergente con la ropa, que es sacar de ella el mugre, sí, hay un contraste con respecto a lo que Dios nos va a hacer saber en esta noche. Jeremías capítulo 2. El Señor habría de obrar esa limpieza y purificación, pero sí, el corazón, ¿con qué podrá ser lavado? Veamos qué nos dice Jeremías 2, verso 22. ¿Lo tiene? Aunque te laves con lejía, entendiendo que esta palabrita implica en tiempos modernos con cloro, ¿sí? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hay quienes de pronto, mi querido hermano, si podrían llegar a pensar que si vienen sucios de afuera, pecando, emborrachándose, sucios, totalmente, diríamos así, puntos a su manera de verse, piensan que con un buen baño y un buen perfume, todo ha quedado ya subsanado. Mi amado hermano, solo Cristo puede lavar el pecado del hombre. Usted podrá utilizar los mejores perfumes y los mejores detergentes. No hay, mi amado hermano, en la tierra una solución, un detergente, un jabón que pueda lavar el alma. Cuando uno va pues a Malaquías capítulo número 13, en ese versículo 2, en la parte final, el Señor habría de venir a su pueblo, sí, como fuego purificador y como jabón, dice aquí, de lavadores. Verso 3, se sentará, ¿para qué? Para afinar y limpiar la plata, porque limpiará, dice ahí. ¿A quién lo va a limpiar? A los hijos de Leví, evidentemente porque eran ellos de manera inicial los que estaban, de acuerdo a la óptica de Dios, estaban contaminados, sucios por ese mal sacerdocio llevado. Se sentará para afinar y limpiar, dice aquí, la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda, pero ya ofrenda de qué, luego de la limpieza, ofrenda en justicia. Verso número 4, léalo por favor. Algo interesante en este versículo número 4, mi querido hermano, es que Dios añora o añoraba que el sacerdocio vuelva a ser lo que era. Que la vida de los sacerdotes vuelva otra vez a su estado inicial. Y eso es de pronto también lo que Dios anhelaría en tiempos presentes de sus hijos que por alguna razón hayan ofendido su gracia, hayan caído de la misericordia y estén inmersos en el pecado. Recuerda, mi querido hermano, que Dios para aquel entonces ya había esperado más de 1000 años, esperando que el pueblo se afirmara y tuviera un sacerdocio santo. Pero en esos 1000 años el sacerdocio se corrompió, el sacerdocio, diríamos así, se desintegró y no había quien ministre en verdad y en justicia. Y amado hermano, algo importante que aquí de pronto no lo vemos es la paciencia y la misericordia de Dios que todavía no se dejaba ver en medio de la nación. Cuando uno va para poder entender esto, mi amado hermano, al Nuevo Testamento, allá en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, usted conoce este texto, pero es válido recordarlo en esta noche. Allá en el capítulo número 3,
Segunda de Pedro, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Versículo número 9. Dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Quiero concentrarme obviamente en la parte final del verso. Sino que es paciente, dice ahí, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno muera, sino que todos, dice ahí, procedan al arrepentimiento. Dios había anunciado al sacerdocio que ese día habría de llegar. Cuando vamos pues al versículo número 4, el Señor les recuerda que si son purificados, entonces será bien recibida la ofrenda de sus manos. Será grata, dice la Biblia, a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Verso 5. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio, verso número 5. Y seré pronto testigo contra quienes, ya no contra ustedes, sino realmente contra quienes, contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan, dice aquí, en su salario, ¿a quienes? Al jornalero, a la viuda y al huérfano. ¿Qué es lo que Dios quiere resaltar en este versículo 5? Que Dios no debería o no debiera estar preocupado por su pueblo, sabiendo que ellos deberían de ser santos, pero que al estar contaminados no pueden cargarse, esto lo quiero dejar entre comillas o entre paréntesis, no pueden cargarse realmente de qué, de los inconversos, de los que, diríamos así, de manera visible, se dedican al mal por andar resolviendo problemas dentro de su propia nación. Yo, mi amor hermano, al igual que usted, me imagino, si usted en casa tiene problemas con los suyos, podrá concentrarse de manera, diríamos así, amplia en los problemas que están afuera. Posiblemente no. Dirá, hermano, antes de arreglar las cosas afuera, primero debo de arreglar las cosas aquí adentro. Pero sin embargo, Dios, mi amado hermano, si hace notorio de que si ellos están santos, entonces Él podrá hacer justicia allá afuera. Y claro que sí. Le recuerdo ese texto que se leyó, mi amado hermano, sí, justamente en la carta de Pedro 4, verso 17. El juicio primero tenía que empezar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si empieza por su casa, mi amado hermano, es evidente de que Dios deberá primero poner orden adentro para poder luego poner orden allá afuera. Cuando uno vaya, acompáñeme por favor a la carta de los Hebreos, que dicen muchos que es una carta estrictamente para el pueblo de Dios, es decir, para el pueblo judío sobre todo. Sí, tenemos también una porción bíblica que nos interesaría en esta noche sin considerar. Venga conmigo, mi querido hermano. En la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo número 6, capítulo número 6, ¿lo tiene? Dios, mi amado hermano, sí, hace notorio la falencia en la cual el pueblo de Dios puede volver, en este caso, a verse inmerso. Verso 4. Porque es imposible, mire, qué expresión tan precisa. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y esto hablando, mi amado hermano, ¿de quién? Del pueblo del Señor. Y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes de qué, mi querido hermano, por el Espíritu Santo. Hebreos 6, verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6. ¿Qué ocurrió con ellos? Y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero ¿qué acontece si esto llegase a pasar? Dice aquí, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Y qué hacen en ese sentido? ¿O qué hacemos si recaemos? Exponiéndole a qué al Señor? A vituperio. ¿Por qué? Por el mal testimonio que uno pueda dar. Es que, mi amado hermano, debemos de entender, si me quiero concentrar en el pueblo de Dios, hablando de los judíos, conforme a la tribu de Leví, si ellos eran la máxima representación de santidad, porque eran los sacerdotes, cayeron en la inmundicia. Si estos, mi amado hermano, si una vez desnudados en su pecado, volvían otra vez a ejercer el sacerdocio, en ese lapso de tiempo, diríamos, entre su caída y su levantamiento, mucho pueblo se habría de avergonzar, mucho pueblo los habría de señalar, mucho pueblo los habría de condenar para burla y menosprecio de ellos. ¿Por qué? Porque eso también se repite en la actualidad. Si un creyente, se mantiene en la gracia de Dios, pero luego, encadenado por algún vicio, vuelve a caer y mañana más tarde se arrepiente y se vuelve a levantar, en el trayecto del tiempo la gente se le burlará, le dirá, mira al hermanito, hoy anda en la iglesia, mañana en la cantina. Mire, el mundo tiene una expresión bastante despectiva, y no voy a terminar la frase, pero usted creo que la conoce. Esos hermanitos son come-santo. Y usted conoce lo siguiente, duro por cierto, pero a veces pareciera ser que tienen la razón. Y cuando el hombre cae de la gracia y luego vuelve a levantarse, si bien es cierto la honra es de Dios, porque Dios los vuelve a levantar, si el fracaso que han cometido, mi amado hermano, deja un vacío que muchas veces, por más que uno quiera, no se puede volver a llenar. Porque el hombre, penosamente allá afuera, hablando del incrédulo, no deposita la mirada en Dios, deposita la mirada en los hombres de Dios. Y ellos se escudarán o se justificarán. ¿Para qué? Para o ceder a la gracia o también para retroceder a la gracia. Si alguien obviamente mira a Cristo, dirá, no importa si el hermano cayó, yo miro a Cristo y sigo adelante. Pero los que quieren escudarse en su pecado dirán, el hermanito, a la verdad, él vive como le da la gana, para ser como él, mejor que quedo con mi religión. Dios, justamente al ver el tremendo mal testimonio de estos sacerdotes, dijo, no va más. Me cansé, me harté, me voy a proveer tanto de alguien que prepare el camino al Señor. Y luego, enviaré a mí mismo, porque al enviar a su Hijo, Dios mismo venía juntamente con él. Y es por eso que Dios en los versículos finales de estos pasajes del capítulo 3 de Malaquías hace mención, mi amado hermano, que cuando Él se encargue de sanear el verdadero sacerdocio, entonces Él podrá dedicarse a hacer justicia en el mundo entero. Y querido hermano, considere lo que dice Hebreos capítulo número 6, versículo, venga conmigo al verso 6 también. Si él dice aquí, sean otra vez renovados para arrepentimiento, pero ¿qué hacemos de manera, obviamente, a veces sin considerar las consecuencias? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponemos a qué al Señor? A vituperio. Porque los demás señalarán y dirán, he ahí el hermanito que fracasó. He ahí el mal testimonio. He ahí el pastor que se fue con la muchacha del líder de alabanza.
¿Me explico? Y es ahí donde se quiebra, mi amado hermano, sí, las puertas de la gracia para que otros vengan al camino de Cristo. Y ahí muchos pueden decir, hermano, no mire a ese varón, no mire a Judas, mire a los otros discípulos. ¿Verdad? El hombre de afuera es terrible. Para ponerle excusa para no venir a los pies de Cristo, siempre mirará a los Judas actuales y a sus malas obras. Pero, amado hermano, invítenos mejor mirar a quienes sí son fieles, a Cristo. Cuando vamos, pues, mi amado hermano, al precioso libro de Malaquías, el Señor en el verso 5 les dice: vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo. ¿Contra quiénes? Contra hechiceros, contra adúlteros, contra los que juran, pero juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. ¿Y contra quiénes más el Señor vendrá? Contra los que hacen injusticia al extranjero. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué dice la Biblia? No han tenido temor de quién. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esta, diríamos así, anticipación de su advenimiento y del mensajero que había de preparar el camino fue simplemente, a mi manera de ver, un pequeño adelanto para poder nuevamente retomar las recriminaciones en contra de los sacerdotes. Porque recuerden, el Señor les había recordado en el verso 17 que las palabras que ellos decían en contra de Dios era que Dios se había olvidado de hacer ¿qué cosa? Justicia. Recuerden el verso 17. ¿Acaso ustedes no dicen dónde está el Dios de justicia? ¿Verdad que así terminó la recriminación con los sacerdotes? Y ahí es donde el Señor le dice: yo, sí, claro que voy a hacer justicia, pero no con ustedes. Claro que voy a ejercer el derecho y lo justo, pero no utilizando un sacerdocio sucio, sino que me voy a proveer de un gran sacerdote para llevar a cabo justos juicios contra la humanidad. Y una vez advertido de todo esto, en el verso 6, el Señor les dice, y esto va a ser el preámbulo para Dios mediante el próximo domingo: porque yo, Jehová, no cambio, es decir, soy inmutable. Si tuve misericordia antes, la tengo ahora. Si fui justo antes, soy justo también ahora. Si fui tierno y amoroso antes, también lo voy a hacer ahora. Pero si soy severo o fui severo antes, también lo seré ahora. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, por lo que no cambio, ¿qué dice ahí? No habéis sido consumidos. ¿Sabes por qué? Porque Dios había jurado a todo patriarca, a todo buen rey, siempre había jurado que permanecería, ¿qué cosa delante de él? Su misericordia. Y bien la Biblia nos dice por doquier que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Mucha gente, llamado hermano, de pronto quisiera ver la consumación de los juicios de Dios de manera inmediata contra las injusticias. Es común escuchar de pronto en conversaciones por la calle, al escuchar expresiones que le dicen a usted: ¿y por qué Dios no pagó, no los quemó, no mandó fuego del cielo y consumió a ese varón por hacer tal o cual cosa? Mi amado hermano, porque Dios está lleno de ¿qué? Porque Él no quiere el juicio, no quiere la muerte del que muere, sino más bien de que este hombre tenga tiempo ¿para qué? Para el arrepentimiento. Pero eso no significa de que Dios no ha establecido un día para juzgar, sino aún los secretos de los hombres. Mi amado hermano, cuando Dios les hace saber acerca de su justicia y de su misericordia,
Dice pues en la parte final del verso 6, por eso no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Verso 7, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, siempre la excusa, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, ¿en qué hemos de enmendar? ¿En qué hemos de decir, de volver a hacer delante de ti algo para agradarte? Mi amor hermano, estas expresiones era como que alguien le diga a su padre o a su madre, ¿y en qué te estoy fallando? Y se levanta a las 12 del día. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo mal? Y viene con la libreta puro 5, 6, 5, 6. Te nota. ¿Me explico? Dios recriminando y haciendo notorio todas, en este caso sí, las cosas totalmente desatinadas del sacerdocio, y ellos siempre teniendo una expresión. ¿Y en qué? ¿Se acuerda que ellos siempre ponen esa interrogante cuando Dios los confronta? Llamado, es bien notorio esta expresión, porque cuando uno va a otros textos adicionales, también Dios les recrimina lo mismo por medio de sus propias palabras. Cuando ellos le dicen acerca del ministerio, ¿y en qué hemos sido desleales? Votaban a su mujer, la repudiaban y preguntaban, ¿y en qué? ¿Me explico? Y amado hermano, no podemos ser demasiados en este caso caraduras. Más bien, lo ideal sería, si sabemos que tenemos fallas, reconocer esas fallas, pedir perdón, como lo dice la Biblia. Sí, vuélvanse a mí mejor, que yo me volveré a vosotros. Pero ellos, en su postura negligente, decían, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Quiere saber en qué se tenían que volver estos hombres, estos sacerdotes? El próximo día domingo lo sabremos con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor hasta el día de hoy habló a tu corazón, bien se lo puedes agradecer con una muy fuerte ofrenda de aplauso. Amén. Oremos a nuestro Dios. Mi Dios bendito, muchas gracias. Tu palabra, Señor, siempre tu palabra es la que confronta el corazón del hombre. Como ya lo hemos visto en otros pasajes, nosotros actualmente